reflexiones en el camino, meditaciones forjadas a lo largo de la carrera cristiana para aliento y edificación de los creyentes en el Señor Jesucristo. 24 de abril. Mas oyendo los de Jabes de Galaad esto que los filisteos hicieron a Saúl, todos los hombres valientes se levantaron y anduvieron toda aquella noche, y quitaron el cuerpo de Saúl y los cuerpos de sus hijos del muro de Bet-san. Primer libro de Samuel 31, 11 y 12. Bet-sean o Bet-san. En este lugar hay actualmente un parque nacional israelí, aunque con pocos vestigios bíblicos. La importancia de la región radica en su larga historia, que va desde el tiempo anterior a los cananeos hasta el periodo romano. Bajo Roma, la ciudad se llamó Excitópolis, la ciudad más importante de Decápolis, Marcos 5:20. Excitópolis rememora a los salvajes escitas. Los que de ese pueblo se convertían alcanzaban la misma posición en él que las personas de otros pueblos. Colosenses 3:11. Como indica el versículo del encabezado, Bet-sean fue el lugar donde fueron exhibidos los cuerpos de Saúl y de sus hijos, después de ser ajusticiados por los filisteos en el monte Gilboa, cercano a Bet-sean. Ciertamente era una vergüenza esta exposición pública, y los habitantes de Jabes, al otro lado del Jordán, se armaron de valor y vinieron y tomaron los cuerpos para evitar ese escarnio de los enemigos y darles una sepultura más digna. Además de eso, hicieron luto por la pérdida de Saúl y de sus hijos. Verdaderamente, es un final triste para la vida de un hombre dotado por el Señor de muchas capacidades como Saúl. Pequeños y continuos descuidos de su conducta delante del Señor le llevaron a la ruina. Y no solo él fue llevado por ese camino, sino también sus hijos, de los cuales el caso más lamentable fue el de Jonatán, quien tuvo mayor aliento espiritual que su padre, pero eligió quedarse a su lado, a pesar de saber que sería desechado. Bet-sean entonces nos advierte seriamente de la realidad de los versículos de Gálatas 6:7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Una cosa más nos dice la Biblia en cuanto a Bet-sean. Tampoco Manasés arrojó a los de Bet-sean ni a los de sus aldeas, y el cananeo persistía en habitar en aquella tierra. Hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Jueces 1:27. El Señor les había ordenado a los israelitas que debían destruir del todo a las naciones que estaban en Canaán. Deuteronomio 7:1 y 2. Pero los de Manasés no lo hicieron. Por lo que se ve, a causa de su infidelidad a Dios, no pudieron contar con su potencia para exterminar del todo a sus enemigos, y ellos siguieron habitando entre ellos y los desviaron. Para el creyente de hoy, esto representa una advertencia. Con el pecado, con el mundo, Satanás, no hay que hacer ningún tipo de componenda ni hacer concesiones porque pueden desviarnos del camino del Señor. El corte con estos enemigos debe ser radical. Que el Señor nos ayude.